CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que hoy, así como lo hemos hecho en los últimos 3 años completos, estamos iniciando el 4º año de transmisión de Red Democrática. El día de ayer hicimos nuestra primera edición del 4º año ya de trabajo y estamos acá listos para poder darle a ustedes la información más oportuna de qué es lo que está pasando en Costa Rica, qué es lo que está pasando en el mundo, siempre con la firme intención de generar una opinión responsable para que puedan tomar decisiones pues de la mejor manera posible para heredarle a nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica que ellos se merecen. El día de hoy, haciendo ayer la aclaración del giro de la programación, normalmente los lunes son de análisis político. Hoy, esta semana lo estamos haciendo el día de hoy, el día martes, porque don Ronnie Monge nos mandó a decir, no estoy ni medianamente cerca, ni medianamente presentable para poder atender el programa, así que pues uno también entiende que hay compromisos familiares, compromisos personales, allá en las olas que van y en las olas que vienen, y pues aquí estamos listos y preparados para poder hacer análisis de a una semana de las elecciones, cuál es el norte político que tiene Costa Rica, porque ya la Asamblea reanudó sesiones, ayer fue una agarrada de pelo del Padre del Señor nuestro, pero la nueva Asamblea Legislativa ya se empiezan a mover las fichas, ya se empieza a sembrar la duda. Es natural, en política todo el mundo quiere sembrar la duda de que el otro sea capaz de hacerlo. Y vamos a analizar y vamos a comentar las semillitas que ya se empiezan a gestar para generar incertidumbre y que la gente empiece a pensar si será posible que 31 diputados, 31 hasta el momento, 31 hasta el momento, puedan generar algún tipo de consolidación ideológica, partidaria y de toma de decisiones. Don Ronnie Monge, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos. Iba a decir un lunes más, hoy martes, ayer me tomé de vacaciones después de unas semanas muy intensas de cara a las elecciones. Unas vacaciones de las vacaciones. ¿Usted viene de vacaciones? No. ¿Usted viene de vacaciones? No, en diciembre, enero fuimos a visitar a mi nuera. Ajá. Pero no era vacaciones, era un compromiso adquirido con ella que se había ido a estudiar por ahí, por el mundo. Y ahora, la verdad, de diciembre había planeado, pues, que digamos las cosas como son, porque yo creo que la gente al final todo se da cuenta y uno ocultando. Tuve la oportunidad en diciembre de coordinar con unas compañeras de toda la vida de escuela y colegio para irnos a El Salvador a escuchar el concierto de Shakira. Está bueno. Y la verdad es que no solo por el concierto, yo tenía... Cualquier selfie con Bukele ya sabemos de dónde salió. Paso, dijo Abel Pacheco. Don Ronnie, ¿cómo ha estado viendo estos primeros días? Mira, quiero decir que el lunes, después de las elecciones, me permití escuchar después de ya pasado todo el chirajín electoral, la entrevista que le hacen a doña Laura Fernández, donde el titular básicamente fue el llamado a que la Contralora se fuera, pero me parece que a mí ese discurso de Laura Fernández o esa entrevista me gusta. Es diferente a lo que venían dando. Fue conciliadora, fue de buscar acuerdos, ya no fue la mujer candidata que todavía unas horas antes en la proclama, discurso de la victoria, fue una mujer combativa, que parecía más que una persona que estaba aceptando el mandato de un pueblo para ser electa presidente
parecía una que estaba en plaza pública todavía y en discurso. Para mí, en lo personal, porque siempre voy a decir que lo bueno y lo malo uno lo tiene que decir, uno no puede solo pensar que alguien hace todo malo o que hace todo bueno. Yo creo que hay que tratar de ser objetivos y ver las cosas. A mí me parece que ese discurso fue bastante conciliador. Ayer en 7 días otra vez me parece que volvió a un poco confrontativo, pero habría que ver el momento en que se grabó, porque no es un programa... Eso no fue en vivo. No es en vivo. No apareció en vivo. Entonces, creo que todo eso hay que revisarlo, pero me parece que bien, igual, vamos a ver, es parejo. Así como doña Laura Fernández tiene que pasar la página y entender que las elecciones se acabaron y que ahora hay una Costa Rica y hay que trabajar por ella, la oposición tiene el mismo mandato, sabiendo su mandato de oposición, pero pasemos la página. Ya no estamos en campaña. Haciendo esa referencia, y a los dos nos tocó ser oposición en nuestros respectivos trabajos, vos 14 y 18, ¿verdad? Ajá. Y yo el 18 al 22. ¿Cómo definirías correctamente la función de la oposición? Porque hay quienes dicen el eslogan, la oposición responsable, y ahí entra todo y justifican lo que sea. Sí. ¿Cuál es la verdadera interpretación de lo que tiene que ser una oposición política electa por el pueblo? Esta es una opinión, mi apreciación. Vamos a ver. Hay que saber o tratar, porque no es fácil tratar de entender a qué se refiere el mandato del pueblo de oposición. El primer punto que yo analizaría es cómo quedaron las elecciones. Entonces hay que entender que una tercera parte de los costarricenses no votaron por ella ni por nadie. Ajá. No fueron. Del 66% restante, que lo vamos a convertir en el 100%, con el último corte preliminar que emite el Tribunal de Elecciones, ellos tenían el 48%, es decir, menos de la mitad de los que fueron a votar. Pero además se baja un puntito más si sumamos los que votaron nulo o en blanco. Entonces, de la gente que decidió ir a votar, un 53% de una u otra manera votó por la no continuidad del gobierno actual y un 47% por la continuidad. Entonces, ese es el primer mandato. No es que el costarricense, mayoritariamente de los que fueron a votar, dijo debe haber continuidad. Dentro del marco legal del sistema de elecciones costarricense se gana con el 40%. Así es. Ella lo obtuvo, ella es la presidenta electa. Entonces, lo primero es que hay un mandato de que hay cosas de la continuidad que el costarricense no quiere y otros que no quiere. Sí. Y entonces, para la oposición, tiene que entender que evidentemente no es que la gente que votó por los partidos de no continuidad no quieren nada del gobierno, porque ese es el error que comete a veces la oposición. Ampararse en creer, como votaron por mí es que no quieren al gobierno. No. Yo creo que las mismas encuestas, donde siempre marcaron más o menos el porcentaje que doña Laura Fernández tuvo, nos enseñaban que había una apuesta fuerte, el costarricense que pretendía ir a votar, de dar continuidad. La otra parte no estaba tan clara. Me parece que la claridad la dio el mismo discurso de la continuidad cuando dijo que queríamos reelección. Nunca se fue claro si de un periodo o ininterrumpida. Ella dijo que un periodo. Pero igual ella dijo que entregaba el drop y sus diputados dijeron que se entrega. Entonces, ese tipo de no claridad creo que fue la que generó en 3 aspectos específicos que la oposición se pudiera aglutinar y decir no vamos a votar por la continuidad. Yo los pongo puntuales, es la no reelección continua e ininterrumpida, levantamiento de libertades, de la Constitución y la contradicción en la entrega del drop. A mí me parece que esos son los 3 puntos específicos donde la gente dijo hay que tomar partido y que fue canalizado en la bancada y en la candidatura de Liberación Nacional. O sea, yo también Liberación Nacional tiene que entender que no se votó directamente por Liberación Nacional, se votó
como, o sea, obviamente Liberación tiene una base electoral y por eso la tuvo de segunda siempre todas las encuestas. Pero el crecimiento en la última semana, yo creo que es más un voto útil, entendiendo que Liberación es un partido cohesionado, antiguo, que tiene ideología, que tiene esto y que podía permitirle a sus diputadas y diputados hacer una oposición efectiva. Claro. Entonces, la pregunta inicial, ¿cuál es? Exacto. Es votar lo que es bueno para el país y que se tiene conciencia que es bueno para el país, como muchas veces lo ha hecho Liberación Nacional cuando votó a favor de impuestos, cuando el país ocupaba impuestos, aunque era una medida antipopular, se tomó. Ahora vendrán propuestas que hay que analizar desde la concepción ideológica del partido y entre lo que necesita el país. Por ejemplo, yo no veo que salga 4-3 en esta administración, me parece que quedará. Aún creo que de todas maneras el gobierno tiene... Depende de la versión. Bueno, depende de la versión. Pero con 7 diputados del Frente Amplio es casi imposible que llegue a suceder. Sí, y sin tener una mayoría amplia esa decisión. En Liberación está quebrado en ese tema, la unidad está quebrada en ese tema. Escuché a Álvaro Ramos ayer particularmente decir que él va a tratar de velar para que lo que se prometió en campaña se ejecute en el Congreso, en los diputados, que va a tratar de que haya cohesión y que vaya pues transparencia en lo prometido y lo actuado. Eso normalmente la fracción liberacionista lo logra tener ese empate con el que fue candidato presidencial o con su mismo partido en Balcón Verde, Ronnie. Yo creo que tiene que ver mucho de cuánto se involucre don Álvaro en estas semanas posteriores e inclusive en el primer año. Y cuál es el espacio que le dé la fracción, porque definitivamente sin espacio, por más que él quiera, no se va a poder. Y veamos un ejemplo, y vos mismo lo decías, no me equivoco, hace 8 o 15 días, acá en el programa, que en campaña del 2018, más bien, decían el sí a la exploración. Sí, llegó la fracción y dijo, lo primero que hizo fue el no a la exploración. Exacto. Entonces, a lo que interpreto lo que dijo Álvaro ayer, él va a intentar que no hayan esas contradicciones y que por lo menos se mantengan lo más posible en una sola pieza. La pregunta es si eso es normal o posible dentro de Liberación Nacional. Yo voy a contar la historia que conozco bien desde adentro, que es 2014-2018. Prácticamente los 2 primeros años, muy pocas veces en las reuniones de fracción faltó el que en ese momento fue candidato presidencial, que fue don Johnny Araya, y la fracción no tenía un respeto importante. Había discrepancias, inclusive de la elección de la jefatura de fracción el primer día, entre lo que Johnny veía y un grupo de nosotros creía que debía ser debería ser el mandato o jefatura de Liberación Nacional en ese mandato de oposición. Pero siempre muy respetable, creo que se cohesionó mucho hasta el momento en que Johnny ya decide dejarle un espacio y entender que él no es el líder ni de la fracción ni del partido y se centra en la municipalidad de San José, donde él vuelve, electo a los 2 años. Básicamente creo que ahí es donde es donde él se separa de estar asistiendo a la reunión para asumir sus labores como alcalde de San José. Entonces, sí, pero vuelvo a lo mismo, es cuánta voluntad tenga el ex candidato de seguir. ¿Con quién tiene que negociar casa presidencial? ¿Con Álvaro Ramírez o con Álvaro Ramos? Con Álvaro Ramírez. O sea, es una cuestión de división de poderes nuevamente. Sí, no estoy claro, pero yo sí creo que Álvaro Ramírez, que es una persona de confianza, de extra confianza de Álvaro Ramos, debería tener una muy buena comunicación con Álvaro Ramírez y Álvaro Ramos para que las decisiones sean una decisión partido. Y voy a decir, y lo ideal sería que también con el presidente del partido. Yo recuerdo... están por hacer transición, entiendo. Yo en 1 año y medio más o menos. Yo recuerdo cuando a principios de los 90, finales de los 80, los lunes de fracción, salía la fracción de Liberación con el presidente del partido y hacían conferencia de prensa de la visión del partido, de la visión de la fracción, que no deberían ser diferentes. Entonces había como mucha cohesión y había mucha identidad liberacionista.
y también lo hacía la Unidad, quiero decirlo, y también lo hacía Fuerza Democrática y Alianza Nacional, donde fue Rodrigo Gutiérrez diputado, inclusive el Naranjazo, o sea, había cohesión partidaria. Evidentemente los partidos han perdido protagonismo a lo largo de los años y cada día más se vota más por el candidato y no por el partido. Movimientos. Sí, por movimiento. Movimiento más que El partido. PAC fue movimiento social. Yo creo que de una u otra manera, Nueva República en su momento era un movimiento con bases cristianas que se fue separando. Yo creo que Fabricio no logró mantener la cohesión. No lo trabajó. Se peleó con la gente que le ayudaba y no lo trabajó. Liberación lo perdió en esa lucha enorme de liderazgos que había. Liberación tenía tantos líderes que todo el mundo se sentía que tenía derecho a hacer. Sí, sí. Y cuando no tenía espacio, voy jalando. ¿Cómo ves? Porque era líder y Sí, sabía sí, que sí. podía ir a hacerse otro lado. Hablando de liderazgos, ¿cómo ves la bancada oficialista? Porque ya hay grupos o personas, analistas, que dicen va a costar que todos piensen y se muevan igual. Más si vemos nombres y hay más de un cacique. Ahí hay como 12, 13 caciques que hay que ver quién tiene la capacidad de consensuar o la capacidad de mandar o la capacidad de unir. ¿Va a ser complicado o no necesariamente? Porque es la primera vez después de casi 30 años que hay una bancada tan grande. A mí me parece que va a pasar por la incorporación de Rodrigo Chávez. Creo que cuando doña Laura Fernández habla de la posibilidad de que Rodrigo Chávez sea quien sea su ministro de la presidencia, mi apreciación es que tiene que ver más con cómo cohesiona esa fracción que con la relación con los demás partidos. ¿Y por qué digo esto? Porque en 4 años Rodrigo Chávez no quiso, no tuvo la capacidad, no quiso, póngale el adjetivo que quiera, de hacer alianzas con los demás partidos. Van a primero que esforzarse y destinar tiempo en unir a los propios o en mantener unidos a los propios. Esa es y creo que esa es la principal pieza que tiene Laura Fernández para que la Asamblea no se le desbarate, porque efectivamente ahí hay Sin Rodrigo Chávez eso es posible. Lo veo más difícil. Lo veo más difícil. Y aquí tengo un comentario importante que me dice, aparte de los caciques, al ser un partido político solo de figuras, no hay una ideología a seguir y hay muchas corrientes metidas en una fracción tan grande. Este comentario me parece muy interesante y muy atinado porque efectivamente ellos se juntaron alrededor de nombres y figuras, no a nombre de una visión país. Entonces, y cuando usted además, o sea, vos lo viviste, Jonathan, hay momentos en que se conforman papeletas para diputados, sí, teniendo muchas expectativas y todo, pero hay gente que uno no espera que salga. Arriba, exacto, Exactamente, y de repente salta gente que usted no sabe ¿Cómo qué conejo va a salir de ese sombrero, ¿verdad? No, y no me acuerdo quién fue el que escuché ayer, fue ayer, creo que sí, que decía cuando se den cuenta el valor de su voto, que es el número 28, 29, 30, como para sostener y amalgamar una decisión de fondo. Cuando se den cuenta del valor del voto, va a ser más complicado. Sí. Porque no es que el presidente de la Asamblea, que hasta ahora podría ser Nogui, aunque también se menciona a José Miguel Villalobos, no es que él dice para un lado y el jefe de fracción dice para ese lado y todo el mundo dice sí, amén. Eso no creo que sea tan fácil, o por lo menos no en todos los casos. Vamos a ver, y ya vos citaste 2 figuras que, sea cual sea, si es alguna de ellas, el presidente del Uno con experiencia Congreso, legislativa, el otro no. el presidente del Congreso, ¿cómo va a estar el ego? O sea, José Miguel Villalobos quiere ser presidente. Sí. Pero si usted me lo pregunta, ¿quién es la persona más apta para presidir el Congreso? Para mí es Nogui Acosta. Pero pierden un eslabón fuerte en la Comisión de Hacendarios. Pero entendiendo algo clarísimo, ¿verdad? Que José Miguel es el tiempo, o sea, vamos a ver, repasemos la historia política de José Miguel Villalobos.
en el año 94 en Liberación Nacional apoyando a José Miguel Corrales. Estuvo en Liberación. Claro, era una de las fichas más importantes de José Miguel Corrales, José Miguel Villalobos. José Miguel Corrales pierde la candidatura en el 94 contra José María Figueres y deja el partido y se adentra con la Unidad Social Cristiana. Miguel Ángel gana y lo nombra ministro de Justicia. Entonces, ministro con la unidad. Sale el gobierno de Miguel Ángel y funda su nuevo partido, que si la memoria no me falla, creo que era ADN, como se llamaba. Y aspira a la presidencia de la República en el 2002. En el 2014 o 2018, o sea, hace poco, no sé si en el 2022 todavía, sí, 2022, hace campaña abierta por el Frente Amplio. Don José Miguel es una persona sedienta de poder y que cuando no lo logra, no le cuesta nada cambiarse de acera. ¿Crees que si no le dan ese protagonismo va a pasar eso? Yo no sé si va a pasar. Lo que estoy diciendo es cuál es la historia. No, yo estoy de acuerdo, pero viendo ese patrón, a ver, es que la presidencia de la Asamblea no puede llevarse, no debería llevarse por emoción, sino por técnica y por olfato político. Esos dos nombres han salido a la luz. El que tiene experiencia con el que hace legislativo es más Nogui que José Miguel, pero escuchándote hablar eso, la pregunta es qué tan apto, o por lo menos el premio de consolación va a ser la jefatura de fracción, no sé si se la podrán dar, pero qué tan apto sería no darle protagonismo a alguien con tanto peso verbal. Es una encrucijada complicada dentro de eso que se habla, de que si se va a mantener cohesionado o no, lo que le toca al gobierno, bueno, a Laura Fernández o a su ministro de la presidencia, si es don Rodrigo, verlos, poner en la balanza qué te va a pesar y qué te va a funcionar más, de acuerdo a lo que ellos quieren en el primer año. Recuerde que aquí estamos bajo nuestra percepción de qué es bueno, qué es malo. Ellos tienen una ruta trazada que siempre, cada vez que pasa algo, nos sorprende. Esa ruta que ellos han generado, de repente, por los que analizamos política, es inimaginable. Es cero política, pero les ha dado resultados. Yo no creo que ellos... Haciendo lo contrario a lo que dice el librito. A lo que dice el libro. Ellos se han salido del libreto y han pensado fuera de la caja de herramientas para poder tomar las decisiones, y ha sido público y notorio y más que evidente. El asunto es que es la primera vez que están en la Asamblea, la primera vez tras de eso que tienen 31 diputados, es que pueden perder o pueden ganar. La última corte es 31. Y el tema es qué van a poder proponer, porque doña Laura dice, el primer decreto va a ser el paquete de proyectos que van para el Congreso. Ella tiene la hoja muy clara. El asunto es que la oposición, por eso te hacía la pregunta de cuál es el rol correspondiente a la oposición, de simplemente empezar, aunque es bueno empezar a darle la razón al gobierno, y el gobierno o la fracción oficialista empezar a creerse que ellos son los que mandan y no van a aceptar ni media A de nadie más. Va a ser unos primeros de tanteo complicadas a la verdad. Sí, vamos a ver, vuelvo a lo mismo. El papel de la oposición tiene que ser muy inteligente, pero también tiene que ver cuál es el acercamiento y negociación real que va a dar doña Laura Fernández para que no se convierta en un circo. Y yo siempre digo, o sea, qué vacilón, porque de verdad que desde la antigua Roma, cuando usted le da circo y pan al pueblo, el pueblo está feliz. La pregunta es, cuando hay exceso de circo y hay poco pan, aún el imperio romano cae. Y cae desde adentro. Cae de las debilidades que se generaron a lo interno y por las decisiones de expansión que se tomaron. Bueno, eso sucede en todo momento, y es donde las personas que asumen el poder no pueden embriagarse de poder y entender cuáles son los límites. Hay muchas personas preparadas
en esta Asamblea Legislativa. Creo que es de las... Ya la que viene. Sí, sí. Aparte que es la primera Es la asamblea menos política, pero la más preparada. y con más mujeres. Hay Sí, 30. por primera vez hay Por más primera mujeres, vez hay hay más más mujeres que hombres. Bueno, con un asterisco porque por ahí me dijeron que hay una diputada que está pensando en pasar de mí esta copa, pero después lo hablamos. El que quedarían 29, lo que también le daría mayoría. El asunto es que esa falta de expertise de la función pública y de la experiencia legislativa podría pasarle factura Es que hay una cosa que no podemos o perder. podría facilitarle. El poder genera deseo de ostentarlo al Sí, máximo. sí, sí. Y si no hay un cable a tierra, se perdió en el horizonte. Y no solo eso, o sea, hay mucha gente que puede ser seducida. Y hablo de gobierno y de la oposición. O sea, para que no... En buscar el anillo, dirían en el. Y si no hay un sentido de pertinencia, pasarse de un lado a otro va a ser muy sencillo. Se le pasó a la fracción del PAC en el 2002, solo que no eran gobierno. ¿Cuál es la gran fortaleza que tiene para mantener cohesionado? A pesar de todas esas figuras y pasajeras que pueden surgir, es que son gobierno y que pueden sentirse que si se van, no les van a dar nada y no van a poder ayudar a sus comunidades, no van a poder tener discurso, van a ser invisibilizados y un político invisibilizado no existe y se murió. ¿Vos crees que aplique mucho la estrategia de la zanahoria y el garrote? Sí, pero aquí hay una gran pregunta. Yo no dudo que en el gobierno haya ideas. La pregunta es si hay un trabajo preparado para cohesionar a su fracción y para integrar a la oposición para que las cosas salgan. ¿Y por qué digo esto? Porque el discurso de que no somos mayoría en la Asamblea se acabó. Ya, De hecho, ayer Sofía, la diputada del Frente Amplio, dijo, ya se acabaron las excusas, tienen mayoría. Tienen 31 diputados. Prácticamente todo lo pueden pasar. Bueno, todos tienen los votos para pasarlo, no necesariamente implica que lo van a lograr. Sí, sí, tienen los votos para lograr, pero por eso, si no lo logran, ya no tienen excusa para el pueblo. O sea, ahora hagan. Por eso yo sí creo que a principios de abril la presidenta electa debería sentarse con la oposición y presentarle cuál es su ruta. Si no hay hoja de ruta, la oposición va a tener así como un caldo de cultivo para sembrar y sembrar dudas sobre el trabajo de gobierno. Entonces aquí hay una responsabilidad que tenemos que tener claro. La pelota está del lado de quienes ganaron. Aparte de que el mes de mayo es casi perdido por la conformación de comisiones. Es muy poco lo que se puede hacer. Exactamente. Y es ordinarias. Extraordinarias, que manda el gobierno, sí, perdón. Entonces ahí pierde el control, pierde un mes. En los 4 periodos hay un mes casi que perdido para el gobierno al poner extraordinarias y ahí en la mayo. curva de aprendizaje de los diputados va a ser alta también. Claro, y lo otro es que ellos entiendan de que la mayoría, como es costumbre, no voy no crean que estoy juzgando eso, la mayoría no llegan con proyectos ya listos. Hay mucha gente que va en los primeros meses a entender cuáles son las funciones de los diputados y diputadas, lo cual me parece un error, pero es real. Entonces, sin tener agenda legislativa, o sea, la ventaja que tienen tal vez es que es una continuidad y pueden tomar proyectos que tenía el Ejecutivo. Pero dice que van a presentar los que fueron archivados ya en la Asamblea, que los van a volver a presentar. Está bien, y tienen mayoría para volver a presentar, pero lo que dice el mandato es que con lo que está activo, lo que está, deberían crear una agenda, exactamente. Entonces ellos tienen que ver qué de lo que aquí tengo me sirve para la base del gobierno que yo quiero gestar en 4 años. ¿Y vos apostarías a proyectos que sean aprobables o pongo la carne en el asador de una vez con los proyectos de transformación país? Es que depende cuáles son los proyectos de transformación país, porque si empiezan con las cosas como y perdón, seguro la gente me va a atacar porque yo digo que estoy a favor, no es que estoy a favor de las pensiones de lujo, pero es que tienen ya un impuesto
que no puede superar el 55% porque es confiscatorio, es una Y ya resolución de la sala y ya las tienen. O sea, si una persona gana 10, tenía pensión de 10, recibe 4,5. Ya más allá de eso, la única manera de cambiar eso es llamando a una constituyente y reformar la constitución y vivir todo un pacto social nuevo en Costa Rica. Pero presentar un proyecto para que después 10 diputados lo lleven a consulta constitucional y la sala diga que es inconstitucional para que la gente se pelee con la sala, o sea, empezaríamos mal. Empezaríamos mal porque lo que está haciendo es no resolviendo problemas y siguiendo generando un conflicto de la sociedad con la institucionalidad. Y eso es lo peor a lo que podría llegar el país. Caso contrario, la oposición, el que da el primer paso adelante para levantar el estandarte de líder de la oposición es el Frente Amplio. Se reúnen todos los diputados electos con su candidato presidencial, Ariel Robles, y hacen una propuesta de definamos las bases de lo que vamos a hacer, esto no. Y obliga a responder a Liberación, a Coalición y a Unidad Social Cristiana en si acepta o no acepta el llamado. Esa me parece que fue una buena jugada de parte del Frente Amplio. O sea, en el tablero de ajedrez pusieron el primer jaque. Sí, ya se movieron. Y eso muestra el colmillo de los que está ahí. Y fueron 3 movidas rápidas y los demás siguen con el tablero casi sin mover. Es que es el colmillo, o sea, ya hemos hablado de que Villalta y Edgar, los juntos ahí, al margen de que está también María, que es de Heredia, que tiene 20 años de ser asesora, y otros que han estado Trejos, el hijo del exdiputado Gerardo Trejos. Exacto. O sea, y sobrino de Loreli, compañera mía en la Asamblea Legislativa. Da señales de que saben a lo que van a jugar, y me parece que ese movimiento fue clave. Claro, pero además, con mucha inteligencia, yo creo que, por ejemplo, una que no se ha bajado del bus de la campaña es doña Claudia Dobles. O sea, ya es solo una y llama a una oposición a ultranza impresionante en sus primeros mensajes, donde creo que ella tiene que entender que ella no es la líder de la oposición. Quiere serlo. Pero y dice que va a hacer una gira por las 7 provincias. Todo bien. O sea, políticamente tienen que buscar réditos de cómo rearmarse porque se quedaron destrozados, ¿verdad? Ella y Abril, y incluso Liberación, tienen que invertir tiempo en la calle o tienen que concentrarse en las primeras de tanteo en la asamblea, porque si no, cuando se dan cuenta, ven que las dejaron relegadas aparte. ¿Cuál es la ventaja que tiene relativamente Abril y Liberación sobre Claudia? Que tanto la unidad como Liberación tienen estructura partidaria en todo el país. Entonces, lo que ocupa esa estructura partidaria es acompañamiento. No necesitan presencia a tiempo completo. El CAC, el PAC, como usted le quiera llamar, no lo tiene. Por eso, pero entonces sería más rentable que la vean dando la lucha en la asamblea, no necesariamente oponiéndose, sino siendo una oposición como debe de ser, o va a tener que dividirse en dos y estar mucho en calle. Fuera de Villalta, que igual Villalta y el Frente Amplio tenían o tienen estructura que ha seguido generando a nivel de todas las provincias, no he visto ningún diputado unipersonal en los últimos años que tenga la capacidad de traer los focos. Sí, no, estoy totalmente de y acuerdo. voy a citar personas buenísimas como Mario Redondo, ni el mismo Otto Guevara. Otto en su último mandato de legislatura ya fue opacado. Y eran 4. Eran 4 en esa Empezaron 4. Empezaron 4, sí, terminaron 2. ¿Quién más pienso con figura unipersonal? Oscar López, a pesar de todos sus temas de discapacidad, muy invisibilizado también en el segundo. O sea, fuera de Villalta, en los últimos 20 años, ninguna fracción unipersonal ha logrado brillar. Hay que saber jugar. Pero es que vuelve a lo mismo. Villalta tenía o estaban construyendo un partido sólido. Te guste o no te guste las ideas del Frente Amplio, exactamente, han tenido paciencia y han ido articulando, mientras que los demás se desarticulan. En una estrategia, y aquí estamos poniendo el día de hoy escenarios de todo lo que puede pasar, el oficialismo, ¿con quién le conviene conversar más? ¿Con Liberación o con el Frente Amplio?
vuelvo a lo mismo, que va a depender y lo vamos a aprender en los primeros meses. ¿Cuál es la visión de lo que quieren construir? Porque me parece que Si con yo- es si- que, es que te lo pregunto porque, a ver, Liberación tiene me parece, disposición a construir y Frente Amplio, el blanco es blanco, el negro es negro. Vamos a ver, el Frente Amplio es un partido hasta el momento compuesto con vocación Oposición. de oposición. Ujú. Liberación, Sabe lo que es estar históricamente, en el gobierno. es un partido con vocación de gobernar. Ujú. Y con la esperanza que, Ahora, de los que están ahí, ninguno ha estado. no, ninguno ha estado directamente. A ninguno ha estado con el gobierno nombrado como No, ministro, nada, viceministro, director nadie, ejecutivo, nadie, nada. nada. Entonces, Pero- eso también le puede pasar, Pero hay de alcaldes. pesar. Hay alcaldes. El movimiento municipal es diferente, pero sí, hay alcaldes. Pero hay, están. hay gente con experiencia dentro de la cosa pública. Sí, 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 sí. Si yo fuera asesor del gobierno, diría esto. Reúnase hoy con el Frente Amplio, hoy, mañana con Claudia, pasado mañana con Liberación Nacional. ¿Con quién primero? Y yo primero con Liberación porque es la más grande. Y después de las reuniones con todos, me reúno con los 4 jefes de fracción. Y les digo, vea, esto es lo que conversé con ellos, esto es lo que conversé aquí, esto es lo que conversé acá, cuál es la agenda que queremos construir, cuando nos toque construir, y esta es mi agenda. Y en eso te rescato porque en la época PAC, el Carlos Alvarado, el presidente, llamaba a los líderes de la asamblea y nos sentaba en casa presidencial y nos contaba, esto es lo que va a pasar, esto es lo que está pasando y por aquí necesitamos resolver. No era muy frecuente, pero lo llegaba a hacer eventualmente. Con unos se reunía más que con otros. Pero el pleno de la oposición, liderazgo de la oposición, estaba ahí eventualmente y podía existir algún canal de comunicación, se supiera que había posibilidad de conversar y concretar un acuerdo o no. En estos últimos 4 años, ese espacio no se dio. No se dio. Hace falta que se dé. Sí, pero por eso es, ¿cuál es la visión? Realmente, yo ahora tengo 31 diputados. Quiero decirle al pueblo de Costa Rica que acertó dándome 31 diputados y que voy a resolver muchos de sus problemas, no todos, porque ni aún con 38 se resuelven todos los problemas. Nadie tiene una varita mágica para solucionar los problemas de un país. Si existiera, este mundo sería mucho mejor de lo que tenemos. No, y aparte de que implementar lo que la Asamblea dice no es inmediato. O sea, Sí, sí. Y aquí es como la diferencia de las visiones, vuelvo a lo mismo. Mientras que el Frente Amplio no ha parado de construir desde que se inició. Ujú. Y uno lo ve, digamos, terminadas las elecciones, el Frente Amplio, creo que las noticias daban de 6.000, 8.000 personas pidiendo 8.000, dijo ayer en la Asamblea. reclutarse dentro del partido. ¿Qué te marca esto? Que hay un sector que le está perdiendo el miedo. Y además, ¿cuál es el sector que le está perdiendo el miedo? La juventud. ¿Qué pasa? En 4 años van a votar personas por primera vez que tienen hoy 15 años, 16, 17 y los mismos 18. De 14 y 15 para arriba. Y va a haber un montón de gente, un buen grupo de gente, que podemos estar en los que ya fallecieron, que es el grupo que es más fuerte en votación para el gobierno. Ujú. El Frente Amplio está haciendo una apuesta A futuro. a 12 años. De hecho, yo siempre he dicho, póngale en atención al 2030. Yo creo 2034. 2034, yo creo que todavía no le va a dar para el 2030, esa es mi opinión. Es que depende cómo se pongan las polarizaciones en estos 4 años. Y Además. depende mucho de que puedan demostrar, por ejemplo, que Villalta pueda demostrar que puede jugar en equipo. Hasta ahora ha jugado solo. Bueno, eso que acabas de poner en el tablero es trascendental. Una cosa es Villalta, donde todos los reflectores están para él, y ahora compartirlos. Voy a Y, saber y ya tener que no- ponerse de acuerdo. no, y no solo eso, yo ya no voy a ser el jefe de fracción los 4 años. No creo. Porque todo partido tiene liderazgos que se lo van a pelear. Probablemente va a ser el primero. Debería. Pero no necesariamente. Edgardo fue jefe y fue candidato presidencial también. Ujú. O sea, ¿cuál razón tiene de ventaja Villalta sobre Edgardo?
Los dos han sido diputados, los Pero- dos han sido jefes de fracción. Pero Villalta logró hacer crecer el partido y Edgardón solo un diputado. La coyuntura. Sí, sí, por La eso. co- Es- vamos es- a ver, eso le voy a decir algo. todo juega, obvio, claro. Si bien es cierto, Villalta hace crecer el partido, la gente con la que conformó sus diputaciones no es la candidatura de Edgardo. Ujú. Son los diputados que propuso Villalta, Y no salieron, no salieron güeros más bien. no quería usar la palabra, pero sí. El asunto, Ronnie, es que Yo no le echo la culpa a Edgardo, me parece que Edgardo, más bien, con la fracción tan complicada que tuvo. más bien logró rescatar el tema, rescató el barco. Sí, sí. El tema es que, a ver, yo siempre puse el 30 por las polarizaciones a las que nos estábamos avisorando, podría ser 30, 34, pero de que ellos tienen paciencia para construir, la tienen, porque están sembrando, y por eso lo decíamos acá en el programa, ya no lucen tan radicales, están logrando mantener su esencia, pero no radicalizada, y están llamando la atención del voto joven. De hecho, vi mucha gente que dijo para presidente por Álvaro, para diputado por el Frente Amplio. Y Sí, no fue que uno a ni mí me dos, hace fue mucha bastante. gracia porque me ha escrito mucha gente diciendo, yo creo que hubo fraude, porque ¿cómo con esa votación pudo tener tantos diputados? Yo, de verdad, digo, Dios mío, o Sí. sea, ¿en qué Dijo un planeta pe- vivimos? Dijo No un sé, periodista, o sea, dijo un periodista de un medio digital que ocupaban que dieran educación cívica y que le pusieran especial atención a la elección de los diputados, porque dice, otra elección con estos comentarios, justo el que estás diciendo, y yo voy al Cerro Susquí y me inmolo porque estaba ya obstinado. es que yo casi le digo, mira, ustedes sacaron menos del 50%, sacaron 47% de los votos. Si seguimos esa proporción, quédese con 28 diputados y devuelvan 3, Sí. porque hubo fraude, le subieron 3, o sea, por Dios, o sea, de verdad que... Ya la además de matemática electoral es, no solo eso, es que complicada, el voto pero no presidencial sé. es directo, el voto de la Asamblea Legislativa es por cocientes, subcocientes y residuos, o sea, donde yo digo, no, Es que la están gente no participando, se conoce. están no se viendo conoce. un juego que no saben, o sea, Pero, a ver, pero- están como el domingo, toda la gente que fue a ver a Bad Bunny, pero estaba viendo el Gran Tazón, nadie sabía que era el Gran Tazón, pero estaban esperando a Bad Bunny. Ujú. Sí, sí, básicamente algo así. El tema, Ronnie, es estas primeras, a ver, bueno, no hemos hablado que la presidenta es ministra ahora. El tema de todos estos meses de cierre de este periodo, de lo que está haciendo, por ejemplo, ayer el Congreso, que siguen sin entender la oposición cómo se está jugando, y Pilar yo creo que sigue jugando la bolita el gato que juega con la bolita y se la esconde a los demás gatillos. Yo creo que siguen jugando ese mismo sistema y Pilar lo disfruta. Y la oposición sigue sin entenderlo. El tema es, Pilar va a ser asesora, según lo que se dice, de Laura Fernández, no remunerada, pero sí la va a hablar al oído, para mantener el estilo. Si ese estilo se mantiene y la oposición sigue sin entender cómo se juega, está en un complicado escenario el futuro político del país. Yo no sé si Laura Fernández, siendo presidenta de la República, va a aceptar tantos muros en su mandato. Tiene a Rodrigo Chávez, tiene a Pilar. Ya está dentro del muro. Depende de ella. O sea, humanamente posible, y conociendo la génesis del ser humano, que es ambicioso por naturaleza, que tiene deseo de poder, que el poder es más importante que el dinero inclusive. Yo creo que hay un momento en que va a abrir los brazos y va a desplazar los muros. Es que, a ver, si hay un liderazgo y ya el electorado se lo confirió como una investidura, el tema es qué le impide tomar decisiones. No solo para el continuismo, hasta de las figuras, sino ¿y por qué no hacer mi propio camino? Sí, porque además que no está mal. se podría estar gestando la posibilidad de una reelección y yo podría decirme, ¿y por qué yo no voy a ser la primera reelecta? Si tuve Yo- el liderazgo para hacer todos estos cambios. Conociendo el Congreso, esos tipos de cambios siempre se hacen a partir del siguiente gobierno para no despertar animadversiones de la gente. Entonces, no sé si a Laura, incluso logrando ese cambio, si ella podría ejecutarlo. Me parece que podría ser para el siguiente presidente, ese sí podría lograrlo, que no sería Rodrigo Chávez, porque él podría venir hasta dentro de 8 años. Ajá, con 70 y tantos. No sé ni cuántos tiene. ¿Cuántos tiene?
Ya te digo, para eso está Google. Sí, porque no tengo idea. El asunto es, Estamos hablando con pocos o con muchos en 8 años, con pocos o con muchos años, el tema es que habría que ver si ella mantiene por obligación o por convicción ese continuismo inmaculado, o si Con empieza, 72, si empieza a levantar su propio casi camino. 73, porque cumple 65 años este año. No estaría tan mayor. Así, pero no. ¿Cuántos años tenía Biden cuando asumió? 7, 8. ¿Sí? O sea, ¿De terminaría acuerdo? su primer mandato sin reelección, porque quisiera reelección. Ujú. Y esa es otra cosa que hay que definir. Van a ponerle límite a las reelecciones, porque si le limitan a 2, podría pasarle lo que le está pasando en este momento a Trump en Estados Unidos. Trump fue presidente, no ganó su reelección, podía volver, pero ahora no se puede reelegir, porque ya gastó sus 2 mandatos. Y ahora están pensando en el heredero. Ujú. A ver, vamos paso a paso. ¿Cómo ves eso del juego en la Asamblea en este momento? Porque para mí no han entendido y Pilar sigue jugando con que no han entendido. Siguen peleando por cosas y no viendo. Pilar es muy astuta a nivel de viendo el horizonte. comunicación. O sea, a mí me parece que a Pilar le interesa seguir distrayendo Claro. y una posición tan torpe que sigue cayendo en las distracciones, ¿verdad? Pero facilito. Es que ayer veía los discursos y yo me agarraba el pelo, un amigo que agarraba un pirucho ahí y empezaba a jalarse el pelo haciendo rollitos, porque de verdad es desesperante a veces ver la forma tan sencilla en la que caen en la provocación. Y en la legislatura tuya y en la mía no pasaba así, o por lo menos el menú era diferente de los encontronazos. O sea, no era tan sencillo, no era tan obvio. Están con mecha corta, diría mi abuela. Están con mecha corta. Eso lo usaba también Pablo Abarca. Es que están de mecha corta. Y tiene razón. Están de mecha corta. O sea, no les han puesto un poquito de fuego y ya es erupción. No, y eso hay que tenerle mucho cuidado, aunque falten pocos meses, estamos hablando de mitad de febrero, marzo y abril, 2 meses y medio. Sí. En 2 meses y medio se puede hacer muchas cosas. Y hay que entender que este país necesita dejarle, para que no haya excusas y para que avancemos como país, algunas bases al nuevo gobierno. Ya hay que dejarse mezquindades. De Y hecho, hay que pasar la página política también en la oposición. En estos 3 meses es como la fiesta de la alegría. Proyectos para todo mundo y a todos los gustos. Hay que tener cuidado también ahí. ¿Qué se pasa? Claro, es la piñata. Es Sí. de, ya me voy, si no paras con mi proyecto, entonces... Paro ¿qué? bajo la manguera y nada pasa. Exactamente. Y ahí empiezan a decirle que sí a todo el mundo y eso es complicado. Y eso es parte de la maniobra que en la anterior administración ya fungía Natalia Díaz como futura ministra de la presidencia en ese momento, que trataba de mantener las aguas controladas en el Congreso en el último mes, en el mes de abril, para que no se dieran cosas que no había que sacar y que les diera tiempo a ellos de poder arreglar. Esas dinámicas de traslape siempre se dan y son conversaciones que Que no se puede dar en esta transición, ¿verdad? están de... Porque el ministro de la presidencia va a ser el presidente, no puede meterse. Ajá. Entonces, habría que ver. Por eso tal vez está la propia Laura Ajá. como ministra de la presidencia. Tratar de ella hacer el juego de ministro de la presidencia y Para tratar de controlar y mantener un diálogo fraterno, amigable, no confrontativo con las fracciones. El reto de ella es eso, si empieza a brillar con luz propia o sigue con el mandato confrontativo que tuvo Rodrigo Chávez por 4 años. Y yo creo que la esperanza de todos los que queremos este país es que la confrontación se acabe y se inicien los diálogos. ¿Crees que sea posible? Viendo las conformaciones del Voy a pensar en la Laura Fernández que yo conocí en la Asamblea Legislativa. Es que pensando en esa, uno diría, sí, ya se terminó el tiempo de confrontación. Okay, entonces voy a darle el beneficio de la duda. ¿Para qué voy a empezar yo en la confrontación? Y decir Sí, que sí, no, que esta vara no va a caminar, que estos son unos peleones. El que está haciendo peleón en este momento soy yo. Uh-huh. No ha pasado nada.
Hoy le doy un cheque en blanco prácticamente y un voto de confianza. Doña Laura, sáquenos adelante. Eso se lo pedimos todos los costarricenses, los que votaron por usted y los que no votamos por A nivel docente, yo lo que le decía a los alumnos era, usted empieza con un 100. Llega perdiendo. Depende de usted, si pierde, se saca el 100. Yo creo que es lo mismo, al final de cuentas, si ella se saca un 100, todos ganamos. Sí, sí, sí. Y Y nos calla las bocas de todos los que pensamos que no lo iba a hacer bien. Mira, yo creo que los que pierden una elección siempre dicen, no creo, tengo el beneficio de la duda, no sé. Y al final, cuando termina la gestión, dice, no logró tal cosa, pero tengo que reconocer que logró tal otra. Sí, sí. Es parte de la construcción. ¿Qué se avecina en la construcción de gabinete, en la construcción de la fracción oficialista, que no se sabe quién la va a dirigir? ¿Cómo ves estos días que vienen por delante? Está dentro de esa conformación de las decisiones que va a tomar doña Laura Fernández. En principio, y asumiendo cosas, yo pensaría que algunos o varios jerarcas se quedan para dar continuidad al gobierno. Quitar algunos o la mayoría empieza a dar un signo de que no hay continuidad, que fue una de las cosas por las cuales los costarricenses y las costarricenses votaron por ella, por la continuidad. Pero también pasa por eso. Estas son figuras de confianza de don Rodrigo, no son de ella. O no sé si son de ella, porque bueno, de una u otra manera ella también fue ministra de la presidencia y tuvo relación con todos los jerarcas en este momento. Y hay que ver a cuáles deja. Hay que ver a cuáles deja. ¿Y en qué ministerios? Y direcciones, las presidencias ejecutivas. Y las embajadas. Tienen retos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ellos tienen participación en el nombramiento de las gerencias de los bancos públicos y las presidencias de las juntas directivas, sin lugar a duda. Sí, pero creo que no les toca todavía. Creo que pero en medio periodo. Sí, pero... Como el presidente del Banco Central, habría que ver... hay que ver si don Roger quiere seguir, pero si quiere seguir, uno asumiría que parte de la estrategia es dejarlo ahí quietico. Si es lo que más dicen que está brillando. Claro, pero también viene con los retos como con el BCR. El BCR ya brincó, ¿verdad? Es que además, BCR y el ROP son dos temas que llega a un punto de cocinado dentro del Congreso que uno dice, sí, hay que tratar de hacer el menor daño en el proceso, porque de que se va a dar, se va a dar. Y me parece que esos dos puntos es cuestión de tiempo. Bueno, yo quiero decir, para que la gente vea que no todo es no y no, yo estoy de acuerdo en que se venda el BCR. Estoy de acuerdo en que se venda. ¿Pero para qué? Porque hay un montón de opciones. Hay una primera opción. Antes del para qué, ¿por qué estoy a favor? Porque no quiero que se quiebre como el Anglo o como el Bancrédito y no recibamos nada a cambio. También quedamos con deudas. Es parte del run que tanta piedra suena en el río que la cosa... O sea, si al banco no se vende, va a terminar quebrado. Acuérdese de mí. Porque le van a empezar a joder. Entonces, prefiero que recibamos algo. ¿Dónde queremos la plata? Bueno, eso es una decisión país. Lo que ha dicho doña Laura Fernández, a mí no me molesta. Si es para pagar la deuda con la caja. Si es para eso, bien, porque la caja necesita esos recursos. La caja no está quebrada, pero la está viendo a palitos porque el principal contribuyente de la caja no ponga sus responsabilidades. Y es muy curioso porque entonces uno dice, ¿cuál es el ejemplo de pagarle al Estado nuestras deudas si el principal, quien nos cobra a nosotros, no le paga al que nos da servicios a nosotros? Y sigue atendiendo a la gente. Don Ronnie, viene una semana importante y bonita. Vamos a seguir analizándola todos los lunes. Así es, nos vemos, ya se nos fue la horita, siempre es rápido esto. Chavarría no nos da ni medio minuto más. Dice que no, ya, pitó, pitó. No, pero yo estoy esperanzado que Dani va ahí que está. Yo creo que puede ser que sí. Yo quería que habláramos del nuevo entrenador de la Cele. No, yo iba a hablar porque me parece una forma diferente de hacer política y cómo cambia la política en el mundo lo que pasó el domingo en el Supertazón. Sí, totalmente de acuerdo. Hay cosas que es digno de conversar y analizar. Nos retiramos. Nos vamos. Chao. Nos vemos, si Dios quiere, ahora sí el lunes. Dios me lo bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo permite, con Voces del Mundo. Red Democrática, Voces del Mundo. No se lo pierda.